Sabemos, Señor, asimismo que el ser instruidos y edificados en tu palabra es esencial, Señor, para el crecimiento y la madurez de tus hijos. Y por eso te rogamos, Señor, que en los próximos minutos nos concedas alcanzar el entendimiento de lo que va a ser expuesto aquí conforme a tu santa palabra, Señor. Que podamos comprender, entender, asimilar y al mismo tiempo agradecerte por lo que tú nos vas a hablar en esta tarde de domingo. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por ello, Señor, deseando también que esta palabra fructifique en nuestro interior, transforme nuestro ser y que dé el fruto que tú esperas, por lo cual la has enviado, porque no regresa a ti vacía y cumple tu propósito. Lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús y decimos amén. Amén y amén. Bueno, pues continuamos, mis amados hermanos, con la serie de mensajes que estamos llevando con relación a conocer a Dios. Conociendo a Dios, hemos titulado esta serie de mensajes y hoy veremos nada más y nada menos que el mensaje número 33 ya de esta serie. Ya vamos a cumplir un año, iniciamos el 17 de septiembre del año pasado con esta serie. Hemos visto otros temas, no han sido todos los domingos, hemos visto otros temas en este año y todavía nos faltan unos meses más para concluir lo que Dios nos está mostrando. Así es que hoy veremos el tema número 33, ya llevamos 32 temas, algunos los hemos visto en varias partes porque son muy extensos. Así es que yo le exhorto que si se perdió alguno, no asistió, no lo ha escuchado, visite nuestra página en YouTube, nuestro canal en YouTube. Aquí puede ver la información. Puede también visitar nuestra página en Facebook y ahí encontrará los 32 sermones anteriores a este, el de hoy por supuesto, y los que están por venir. Entonces, tema 33, el título del mensaje de hoy es Él es intolerante al pecado. Él es, refiriéndonos a Dios, Él es intolerante al pecado. Dios no tolera el pecado. Y quiero que abra su Biblia conmigo en el libro de Proverbios, capítulo 6. Proverbios 6. Y vamos a leer del versículo 16 al 19. Gloria sea al Señor. Proverbios 6, 16 al 19, dice en esta versión de la Biblia que tengo aquí: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que respira calumnias y el que provoca discordia entre los hermanos. Estas son las cosas que aborrece y abomina el Señor. No son las únicas, son solamente ilustrativas o representativas de lo que Dios aborrece, de lo que Él abomina, a lo cual el Señor es intolerante. La palabra hebrea que encontramos aquí traducida al español como aborrece es una palabra que también significa odiar, significa también detestar, algo que es insoportable, y también significa estar en contra de. Entonces, cuando decimos que Dios aborrece, es lo mismo que decir que Dios odia, que Dios detesta, le es insoportable, no lo tolera y está en contra de, cuando decimos que Dios aborrece. Y aquí también aparece otra palabra hebrea traducida al español como abomina. Y esta palabra hebrea traducida al español como abomina o abominación significa también algo repugnante, algo repulsivo, asqueroso y nauseabundo. No quiero incitar su imaginación, pero estas palabras
hasta leerlas son asquerosas, por decirlo de alguna forma, provocan cierto asco cuando decimos abominable, repugnante, repulsivo, asqueroso, nauseabundo. Es algo realmente muy, muy desagradable. Y eso es lo que significa abomina. Y eso es lo que Dios expresa con respecto a estas cosas que hemos mencionado en Proverbios 6. Dios abomina esto, lo aborrece, lo detesta, le es insoportable, le parece algo nauseabundo, desagradable, asqueroso. Y decía yo que estas 7 cosas que menciona el pasaje que leímos son solo ilustrativas y representativas del todo lo que Dios aborrece, lo que Dios no tolera. Y se puede resumir en una sola palabra: Dios no tolera el pecado. Por eso hemos titulado este mensaje: Dios, Él es intolerante al pecado. Si hay algo que Dios no tolera, es el pecado. En todas sus expresiones, en todas sus variantes, en todas sus versiones, Dios no tolera el pecado porque le es repulsivo, asqueroso, abominable, detestable, insoportable, repugnante y todos sus sinónimos. Dios detesta y aborrece el pecado porque el pecado es totalmente opuesto a Él. Es decir, todo lo que es opuesto, contrario a Dios, Dios lo aborrece, no lo soporta, porque Dios es justo, entonces Dios aborrece la injusticia. Como Dios es amor, entonces Dios aborrece todo lo que va en contra del amor. Como Dios es santo, en un resumen, Dios aborrece todo lo pecaminoso. Él es bueno, odia lo malo. Él es verdad, odia la mentira. Entonces, todo lo contrario a Dios es lo que Él aborrece y abomina, con todos los significados que le he compartido. Y alguien se podría preguntar, ¿cómo es posible que Dios odie o abomine o aborrezca si Dios es amor? Pudiera parecer contradictorio que Dios es amor, que Dios ama y al mismo tiempo Él aborrece, detesta, odia. ¿Le parece contradictorio? Parece contradictorio, pero no lo es. De hecho, Dios odia. Escúchame bien, Dios odia porque Él es amor. Es más, si Él no fuera amor, Él no podría odiar. Y si Dios no fuera amor, no sería Dios. ¿Por qué entonces Dios odia lo que es contrario a Él? Porque Él es amor y odia todo lo opuesto a Él, aborrece todo lo que daña lo que Él ama. Él ama su creación y todo lo que provoca daño a su creación, Dios lo aborrece. Dios ama a la humanidad, hechos a su imagen y semejanza. Dios ama al hombre y todo lo que hace daño al hombre, todo lo que daña la imagen y la semejanza de Dios en el hombre, Dios lo aborrece. Por eso podemos concluir en una palabra simple: Dios odia el pecado, porque el pecado destruye, el pecado deforma, el pecado ensucia, contamina a la creación y al hombre mismo. Por eso Dios odia el pecado, por lo que causa en ti, lo que causa en mí, y con todas sus variantes, todas sus versiones y formas expresivas del pecado, Dios las odia. Cuando decimos que Dios odia o aborrece o detesta,
Él no lo hace como tú y yo, porque Él es perfecto, Él es santo y Él es justo. Entonces, cuando Dios odia, Él no está pecando como tú y yo sí podríamos pecar. Cuando decimos que Dios ama, Él nunca peca en su amor, como nunca peca en su odio. Tú y yo podemos amar, sí. Podemos odiar, sí. Pero no lo hacemos de forma perfecta como Dios sí lo hace, porque Él es perfecto, justo y santo. Y su santidad no se ve afectada ni por su amor ni por su odio, sino que está en perfecta armonía con sus atributos. Cuando tú y yo amamos o cuando tú y yo odiamos, lo podemos hacer mal, lo hacemos de forma imperfecta e inclusive podemos hacerlo de forma pecaminosa. Podemos amar a algo o a alguien en forma pecaminosa. Podemos odiar a algo o a alguien en forma pecaminosa cuando tenemos una mala intención en nuestro amor y en nuestro odio. Pero con Dios no es así, porque Él es santo, justo y perfecto. Así es que Dios no peca ni aún en su odio al pecado. Lo esperanzador de esto es que al mismo tiempo que Dios aborrece el pecado y todas sus expresiones de pecado, al mismo tiempo que Dios aborrece, Dios ama. Y no es contradictorio. Acompáñame a Romanos capítulo 5. ¿Cómo es posible entonces que Dios ame y aborrezca a la vez? Por eso es Dios. Y Romanos 5, versículo 8, nos puede dar una idea de este significado. Romanos 5, 8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, cuando estábamos separados de Dios, cuando Dios nos aborrecía, cuando Dios nos detestaba, nos rechazaba por ser pecadores, dice, Cristo murió por nosotros. Es decir, Cristo expresó el amor de Dios al morir de nosotros, al morir por nosotros, aunque nosotros estábamos lejos de Él por causa de nuestro pecado. Por eso Dios ama y puede odiar al mismo tiempo. Odia el pecado. Ama a las personas, como aquí lo leímos en Romanos 5:8. Éramos aún pecadores, estamos perdidos, alejados de Dios, le dimos la espalda, lo rechazamos, tal vez hasta blasfemamos, y sin embargo Dios ya nos amaba. Por eso envió a Jesucristo a morir por nosotros. Espero entonces, mis amados hermanos, que con esta explicación entendamos que Dios odia el pecado. ¿Queda claro hasta aquí? Dios odia el pecado, no lo tolera, no lo soporta, no participa de él, no lo consiente, no lo aprueba, no lo propicia. Dios odia el pecado. Primer principio. Segundo, ¿qué entendemos por pecado? Y esto nos va a dar mucha luz con respecto a lo que implica el que Dios odie el pecado. Entonces, Dios odia el pecado porque el pecado va en contra de la naturaleza de Dios. Eso creo que también quedó claro. Pero, ¿qué es el pecado? Vayamos a primera carta de Juan, para no entrar en una explicación muy profunda de lo que significa el pecado. Hay inclusive todo un tratado, un estudio de lo que es el pecado. Y en primera de Juan 3,
Hay toda una rama de la teología que se dedica a estudiar al pecado, pero aquí lo podemos encontrar una definición muy sencilla. 1 de Juan 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado también infringe la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. El pecado entonces es infringir, violentar, desobedecer los mandatos y principios de Dios. Es infringir la ley, es una infracción. Cuando uno viola, por ejemplo, una ley de tránsito, se hace acreedor a una multa. Cuando uno viola una ley de Dios, un principio de Dios, se hace acreedor a un castigo. El pecado es justamente eso: violar, romper, desobedecer un mandamiento de Dios. Pero si lo analizamos objetivamente, y es tal vez algún concepto algo difícil de entender, y espero tener la suficiencia para explicarlo como quiero que lo entendamos. El pecado no es algo observable. El pecado no es algo que se pueda percibir. Bueno, nosotros como seres humanos no lo podemos percibir el pecado a menos que alguien lo practique. Dios sí lo percibe, Él percibe lo que hay en el corazón. ¿Por qué creen ustedes que Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Aún antes de que Caín la llevara, Dios no la aceptó. ¿Por qué Dios no aceptó a Esaú? Porque Él conoce el corazón del hombre y percibe lo que hay en su interior antes que siquiera el hombre lo manifieste. Tú y yo necesitamos que alguien manifieste un pecado para identificarlo. Pero no podemos ver el pecado que hay en el corazón del hombre o en la mente. Y el pecado no es algo que exista por sí mismo, que ande por ahí. No es que podamos decir, mira, ahí va una mentira caminando, ahí va el adulterio flotando, ahorita pasó corriendo el homicidio. No es posible. Por eso digo, es algo difícil de entender, algo abstracto, en el sentido de que el pecado depende de que alguien lo manifieste en su mente y en su corazón, donde Dios lo percibe, o en forma visible o auditiva o palpable. Nosotros podemos darnos cuenta de los actos de pecado. Pero el pecado por sí mismo no es algo que tenga existencia propia. ¿Sí me expliqué? Gracias, amados. No andan por ahí caminando, sueltos, corriendo, flotando. No, el pecado está en el corazón del hombre y lo pone en práctica si no lo sabe contener. Por ejemplo, la mentira. La mentira no existe hasta que alguien pronuncia una mentira. O lo piensa una mentira, ahí ya toma existencia la mentira y la pronuncia, entonces ya existe la mentira. La idolatría no existe hasta que alguien la practica. El homicidio no existe hasta que alguien lo piensa y lo ejecuta, o tal vez no lo ejecute, pero con el simple hecho de pensarlo ya se convierte en un homicida si está pensando en o desear la muerte de alguien. Pero si no está ese pensamiento, el homicidio no existe, o el pecado del homicidio no existe. El adulterio igual, Jesucristo nos enseñó que con solo mirar a una mujer y desearla o codiciarla, ya pecó en su corazón, ya es adúltero, aunque no vaya y tenga una relación con esa persona, con el simple hecho de pensarlo, darle nido en su mente, ya es un adúltero. Pero si no está ese pensamiento en la persona, el adulterio o el pecado de adulterio no existe. Con esto lo que quiero decir es que para que el pecado exista, para que el pecado sea,
es necesario que el hombre lo conciba. Acompáñame a Santiago, capítulo 1, ahí nos explica esto. El apóstol Santiago, capítulo 1, versos 14 y 15, dice, cada uno es tentado, no diga que cuando uno es tentado viene de parte de Dios, sino dice, cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. O sea, nosotros mismos en nuestras pasiones nos propician, nos provocan a tentar. Pero cada uno es tentado en esa forma. Y versículo 15 de Santiago 1. Luego, esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado. Es decir, que el pecado se da a luz, el pecado se procrea, el pecado se concibe y se genera, podemos decirlo, de la nada, espontáneamente en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando somos seducidos por nuestras propias pasiones, por nuestros deseos desmedidos. Y dice aquí mismo en el versículo 15, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Lo que quiero decir nuevamente es que el pecado no existe por sí mismo, sino depende de que el hombre le dé existencia. Depende de que el hombre en su mente y en su corazón conciba, procree, dé a luz al pecado. ¿Está claro, mis amados? Esto significa entonces que el pecado no es independiente del hombre. El pecado es dependiente del hombre que lo concibe, como si fuera su hijo. El pecado depende entonces del pecador, porque se origina en el pecador. El pecado no existe al menos que la persona lo conciba y lo dé a luz. Mateo 15 dice otra explicación de esto mismo. Vamos ahí, por favor. Mateo 15, versículo 19. Mira lo que dice Mateo 15, 19, lo que nos explica Jesucristo. Porque del corazón, ¿de dónde? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias y un largo etcétera. Es decir, no anda por ahí flotando la blasfemia, el adulterio, el robo y luego se te mete a la mente o se te mete al corazón o te cae del cielo la mentira, el homicidio, el pecado de la inmoralidad sexual. No, salen ¿de dónde? Del corazón. El hombre los crea, no se crean solos. El hombre los provoca. Esto nos da a entender, y espero que estemos llegando al mismo punto, de que el pecado no está fuera del hombre, el pecado está dentro del hombre, en su corazón, en su mente, abunda el pecado, no lo podemos negar, y de vez en cuando se nos escapa del control. Y a lo mejor ya dijimos una palabrota, ya tuvimos una mala actitud, dimos una mala respuesta, lanzamos un golpe a alguien o hacemos cosas graves como esas, porque estaba en el corazón, en la mente del hombre que lo concibió, le dio luz, le dio cabida y de repente, cuando no tenemos el control, no aprendemos a sujetar nuestros pensamientos y nuestras emociones pecaminosas, sale a la luz. Y es cuando la gente se da cuenta, mira nada más. Pero desde que estaba aquí en nuestro interior, Dios ya lo había visto. Solo que a veces nos salen. Pero a veces sí se nos salen. Y con eso demostramos que seguimos siendo pecadores.
Ya no digamos de los malos pensamientos, de las malas intenciones o emociones que hay en nuestro corazón. Uy, está plagado. Pero por la gracia de Dios y el temor que tenemos de Él, aprendemos a sujetarlos en su gran mayoría, creo. Aprendemos a dominarnos para que no salgan. Pero si ya están adentro, ya son pecado concebido, aunque no visto a la luz de los ojos de las demás personas. Quiero que entonces regresemos al primer pasaje que leímos en Proverbios, porque todo esto que les estoy explicando va a servir para entender si hay una separación entre el pecado y el pecador, porque ya establecimos el primer principio, que Dios odia al pecado, ¿cierto? Porque es contrario a su naturaleza, todo lo opuesto a él, Dios lo odia, lo detesta, lo abomina. Pero ¿qué hay con el pecador? Regresemos entonces a Proverbios 16. Leímos del versículos 16 al 19, lo vuelvo a leer. Perdón, Proverbios 6, discúlpenme, Proverbios 6, del 16 al 19. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que respira calumnias y el que provoca discordia entre los hermanos. Y ya dije que estos son solamente ilustrativos, porque hay una gran variedad de manifestaciones del pecado que no están en esta lista, pero que Dios igualmente las odia, las aborrece, las abomina. Pero fíjate algo bien interesante. Y esto nos va a servir para entender si se puede separar el pecado del pecador, y Dios odia el pecado, pero ¿qué hay con respecto al pecador? Él es intolerante al pecado, pero fíjate lo que dice aquí, en este pasaje. Dios, en este pasaje, no menciona solamente las acciones. ¿Cuáles son estas acciones? Las que mencionaba. Por ejemplo, la altivez, lo dice el versículo 17, menciona la mentira, menciona, podemos decir, el homicidio o el asesinato, menciona también la iniquidad, menciona el mal, la calumnia, y también menciona la discordia. Son pecados, ¿sí? Pero fíjate que no menciona estos pecados aislados, como si fueran algo que tiene una existencia propia, sino que menciona también el que los provoca, el que los genera, el que los causa. Y eso es lo interesante de este pasaje. Menciona entonces el Señor los ojos, la lengua, las manos, el corazón, los pies, el testigo falso y la persona que provoca. ¿Te das cuenta? Dios abomina no solamente la acción, el hecho de pecar, sino que si nos apegamos a estos versículos que aborrece y abomina, también Dios lo hace con el que los causa. Es decir, Dios aborrece y abomina, según estos pasajes, al pecado y al pecador. Dios odia a la mentira, el homicidio, la iniquidad, sí, pero aquí dice también que odia los ojos, la lengua, las manos, los pies y las personas, es decir, al ser humano que practica este y todo tipo de pecado, Dios lo aborrece y Dios lo abomina. Le es detestable, asqueroso, repugnante. Otra forma que también nos revela esta unión o esta relación entre el pecado y el pecador es que si tú y yo vemos
lo que Dios va a hacer en el juicio eterno, arrojando al infierno, al lago de fuego que arderá por la eternidad, Dios no menciona en la Biblia que va a echar al infierno la mentira, que va a arrojar al lago de fuego el homicidio, el adulterio se va para allá, el robo. No, Dios dice que va a echar al infierno los que practicaron esas cosas. Porque el pecado, como ya lo mencioné, no existe de forma independiente del hombre, sino que el pecado depende del hombre. Y el hombre que practica esos pecados y muchos más, que no se arrepiente, será arrojado al infierno. Además, en la Biblia no encontramos en ninguna parte que Dios castigue al pecado. Es decir, no le dice, mentira, tú vas a sufrir porque eres un pecado. Homicidio, tú vas a pagar. Adulterio, tú vas a recibir mi castigo. No. Dios castiga al mentiroso, al homicida, al adúltero por su pecado. Con esta explicación, mis amados hermanos, lo que quiero yo decir entonces es que no es posible separar el pecado del hombre para tener un trato con el pecado diferente del trato que Dios tendrá con el que practica el pecado. Sino que realmente quien va a sufrir, recibir las consecuencias del pecado es el hombre. Y por lo tanto podemos concluir en estos pasajes que Dios aborrece el pecado, sí, porque es contra la naturaleza de Dios, pero también al que lo practica. Hay otro pasaje que también nos da luz en esta interpretación en Salmo 5. Vamos por favor ahí, Salmo 5. Y voy a leer versículos 5 y 6 del Salmo 5. Desde el 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la perversidad, la maldad no habitará junto a ti, lo que habíamos dicho ahorita, Dios repudia el pecado en todas sus expresiones. Versículo 5, los arrogantes, aquí no está hablando de la arrogancia, no, de los arrogantes, que son los que practican la arrogancia, los altivos, los orgullosos, no se presentarán ante tus ojos. Aborreces a los que obran iniquidad. No aborrece solamente la iniquidad, sino que aborrece a los que practican la iniquidad. Verso 6, destruirás a los que hablan mentira. Dios no solamente repudia la mentira, también a los que hablan mentiras. Al hombre sanguinario y engañador abomina el Señor. ¿Te das cuenta, mi hermano? Que Dios no tolera el pecado, pero tampoco tolera al pecador que practica estas cosas sin arrepentimiento. Esto nos lleva al tercer punto que quiero compartirle. Es el último punto, es algo extenso, donde trataremos de entender en la palabra aquello que se dice con mucha facilidad y que puede ser malinterpretado. Esta frase que dice, Dios ama al pecador, pero odia el pecado. ¿La han escuchado? Dios ama al pecador, pero odia el pecado. O al revés. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Esto
¿Es cierto bíblicamente hablando que Dios puede amar al pecador aunque aborrezca su pecado solamente? La respuesta es sí y no. Y voy a tratar de explicar por qué. Primero tenemos que distinguir cuando esta frase se utiliza, que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Tenemos que distinguir si esa frase se está refiriendo, cuando dice pecador, a un hijo de Dios creyente en Cristo o a un no creyente en Cristo, cuando se refiere a pecador, porque pecadores somos todos. Los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios somos pecadores. No igualmente, pero somos pecadores. Unos más, otros menos. Así es que esta frase, que Dios ama al pecador, tenemos que preguntarnos, ¿este pecador al que se refiere la frase es hijo de Dios o no es hijo de Dios? Para establecer la diferencia, porque hay una diferencia importante. Y claro, Dios odia al pecado, lo aborrece, lo detesta. Pero ¿qué con respecto al pecador? En base a lo que hemos explicado hasta ahora, quedó demostrado que Dios odia al que practica el pecado. Pero hay una gran diferencia cuando aplicamos o tratamos de aplicar esta frase de amar al pecador. Y quiero explicarla. Por principio le puedo comentar que esta frase no existe en la Biblia, no está literalmente en la Biblia, pero se puede interpretar así, en cierta forma, como leímos hace unos minutos Romanos 5:8, que desde que estábamos muertos, antes que le conociéramos, Él ya nos amaba y por eso envió a Jesucristo. Pero quiero explicar la enorme diferencia del amor de Dios hacia alguien que es su hijo, alguien que es creyente en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha puesto su fe en la muerte sustituta de nuestro Señor Jesucristo. El amor que tiene Dios por esa persona es muy diferente del amor que Dios tiene por alguien que no es su hijo. Y creo que usted y yo en forma natural también eso lo ponemos en práctica. Amamos de forma natural más a nuestros hijos que a los que no son nuestros hijos. Eso es natural. Nuestro amor es diferente hacia nuestros hijos que a los que no son nuestros hijos. Lo mismo sucede con Dios, pero en una forma santa y perfecta. Entonces quiero explicar ahora cómo es el amor de Dios hacia el pecador que no es su hijo. Si usted está tomando nota, distíngalo por ahí porque es importante hacer esta distinción. ¿Cómo es el amor de Dios hacia una persona, un pecador que no es su hijo? ¿Dios ama a los que no son sus hijos? Sí. En el sentido general, universal, sí, Dios ama a los que no son sus hijos. Así como Dios tiene misericordia de los que no son sus hijos, Dios tiene compasión por los que no son sus hijos, Dios es bondadoso por los que no son sus hijos, así Dios también tiene amor por los que no son sus hijos. Y mire, acompáñeme a Mateo 5 para ilustrar esto que le estoy afirmando. Mateo 5, versículo 45. Dice la palabra del Señor: de modo que sean hijos de su Padre. Cuando nos habla acerca de amar a nuestro prójimo, a nuestros enemigos, versículo 45, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él, nuestro Padre que está en los cielos, hace salir su sol. Qué hermoso que es un artículo posesivo. No dice hace salir el sol, sino hace salir su sol. El sol es de Dios. Y Dios lo hace salir sobre malos y buenos. ¿Qué pasó con los malos? ¿Por qué? Y dice además, hace llover sobre justos e injustos. Dios ama a los que no son sus hijos. La respuesta es sí. Al grado que hace salir el sol, les da lluvia. ¿Se imagina eso, que Dios nada más hiciera salir el sol sobre sus hijos? Iríamos ahí como con un reflector acompañándonos a todos lados y los que no son sus hijos en completa oscuridad. No, el amor de Dios universal ama a toda su creación, ama a sus hijos y por supuesto también ama aún a los que no son sus hijos, ama a sus enemigos.
Dice que Él, cuando éramos enemigos, Él nos amó. Entonces sí, Dios ama al pecador que no es su hijo, pero el amor que Dios tiene por el pecador que no es su hijo, no es el mismo amor que Dios tiene por el pecador que sí es su hijo. Este amor que Dios tiene de forma universal por todos aquellos que ha creado a su imagen y semejanza, toda la humanidad, buenos y malos, justos y pecadores, también nos permite entender lo que dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Creo que la mayoría se lo sabe de memoria, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito y lo demás. De tal manera amó Dios al mundo, buenos y malos, justos y pecadores, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor universal de Dios por toda la humanidad, por todos los seres hechos a su imagen y semejanza. Entonces, en conclusión, Dios ama aún a los pecadores que no son sus hijos, al grado que les ha provisto un camino para reconciliarse con Dios, puesto que Dios, esto es lo difícil tal vez de entender, que al mismo tiempo que ama al pecador, no tolera sus actos pecaminosos. Y como los actos pecaminosos no son independientes del pecador, sino son concebidos en el corazón y la mente del pecador y dados a luz, Dios, al mismo tiempo que ama al pecador no arrepentido, al mismo tiempo Dios lo abomina al pecador no arrepentido. Y lo ama de tal forma, como ya lo he expresado, que ha provisto un camino para que se salve, para que se arrepienta, para que se convierta y ponga su fe en Jesucristo y pase de ser un pecador no hijo a un pecador sí hijo, adoptado por Dios. Mira lo que dice también la palabra del Señor en Isaías 59:2. Vamos allá. Es tal el amor de Dios a los que no son sus hijos, que dice la palabra del Señor, que Él no quiere que ninguno se pierda. Así lo dice, no lo busques, segunda de Pedro 3:9. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento. Él no se complace con la destrucción del impío y el pecador. Lo ama. Pero mira ese amor cómo es en Isaías 59. Las iniquidades, los pecados de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Es decir, Dios ama al pecador que no es su hijo, pero el pecado, la iniquidad, crea una separación entre el pecador y entre Dios. Lo ama, pero no tolera su condición pecaminosa, no arrepentido. Lo abomina, lo detesta, lo repudia, lo rechaza, pero al mismo tiempo lo ama. Lo ama a tal grado que sale el sol, lo bendice, le da salud, le da vida, le da fuerza, le da inteligencia, le da provisión. Ese es el amor de Dios universal, pero al mismo tiempo rechaza a ese pecador no arrepentido, porque aquí, como dice Isaías 59:2, hay una barrera, una separación entre las iniquidades y Dios. ¿Por qué entonces este rechazo, este repudio, si dice que lo ama? Porque la santidad de Dios exige que esa persona se santifique o sea santificada antes de poder tener una relación con Dios. Una persona no santificada, no justificada, no puede tener comunión con Dios.
Dios escuchará sus oraciones, seguramente. Dios lo conoce todo, lo sabe todo. Dios atenderá sus oraciones probablemente por misericordia, pero no hay comunión, no hay relación personal con Dios entre una persona pecadora no arrepentida que no es hijo de Dios. La santidad del Señor le impide tener esa comunión, esa relación con alguien que le resulta asqueroso, repugnante, intolerable. Qué fuerte. Pero esa es la verdad. Eso éramos tú y yo. Esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. Repugnantes, detestables, abominables al Señor. Y esa es la condición que el pecador tiene delante de Dios, porque Dios es santo y Él no tolera el pecado ni ninguna expresión de pecado, y por consecuencia ni al pecador mismo. Además, la justicia de Dios, así como la santidad le exige a Dios, si me permite esta palabra, o se exige a sí mismo su santidad, el no tener comunión con el pecado ni tolerarlo, la justicia, por otro lado, le exige castigo sobre el pecado. La paga del pecado es la muerte. La santidad le dice, tú no puedes relacionarte con este pecador por su pecado, tú no toleras el pecado, pero también la justicia dice, hay que castigarlo, hay que darle muerte como paga de su pecado. Entonces, aunque Dios ama al pecador, su santidad y su justicia lo mantienen separado del pecador no arrepentido. Sí lo ama, pero ese amor universal que tiene Dios por los pecadores no arrepentidos no significa que ese pecador va a ir al cielo, a la gloria eterna, si no se arrepiente de sus pecados y no pone su fe en Jesucristo. Es como cuando tú dices a tu hijo, no te quiero castigar, no te quiero disciplinar, pero si tengo que hacer, lo voy a hacer. Y aunque Dios no quiere que el pecador se pierda, sino que proceda al arrepentimiento, si ese pecador no se arrepiente, irá al infierno, aún con el amor universal que Dios tuvo por él mientras vivía en esta tierra. Esa bondad, esa misericordia, esa gracia, ese amor que Dios tiene por los pecadores, tiene una fecha de caducidad, una fecha de fin. Cuando el pecador muere y no se arrepintió de sus pecados, se acabó la bondad, la misericordia, la gracia, la compasión, el amor de Dios. Porque ese pecador le dio la espalda, vivió en rebeldía, rechazó a Jesucristo, despreció la sangre derramada de Jesús y entonces recibirá el castigo que merece, que es la muerte y la condenación eternas. Porque Dios no tolera el pecado ni al pecador, aunque lo ama. Eso es en cuanto al pecador no creyente. Dios lo ama de forma universal, pero ese amor no significa que Dios lo va a perdonar si el pecador no se arrepiente. Si no se arrepiente, condenación eterna. Ahora, para terminar la otra parte, un pecador que sí es hijo de Dios, como tú y como yo. Amén. Reconozcámoslo. Somos pecadores, pero somos hijos de Dios. Eso es una enorme, grandísima, abismal diferencia entre un pecador y otro. Si tiene a Cristo en su corazón, si ha puesto su fe en el Señor Jesús, o vive dándole la espalda a Dios. Entonces, esta frase que Dios ama al pecador, pero odia al pecado, más que el pero diríamos, Dios ama al pecador y odia al pecado, no es una excepción, es lo mismo, ama al pecador y odia al pecado. Esta sí aplica para los hijos de Dios. Dios nos ama con amor eterno, ha prolongado sobre nosotros su misericordia. Odia al pecado, creo que eso ya no está discusión después de lo expresado en estos minutos, nos queda claro, espero que Dios odia al pecado, lo repudia, lo rechaza, lo resiste, no lo tolera, pero tú y yo, como hijos de Dios, sí gozamos,
si disfrutamos del amor íntimo de Dios. No solamente del amor universal que tiene por toda su creación, por todos los hombres hechos a su imagen y semejanza, sino de un amor personal, íntimo, privado, podemos decirlo también, único entre padre e hijo. Recordemos que no todos son hijos de Dios, pero aquellos que han puesto su fe en Jesucristo son adoptados hijos de Dios, y eso somos tú y yo. El amor que Dios tiene por nosotros, el amor que Dios manifiesta por nosotros, sus hijos, es incomparablemente mayor al amor universal que Dios tiene por toda su creación. Tú y yo gozamos entonces de ese amor personal, de ese amor íntimo con nuestro Creador, porque Él nos ha reconciliado en Cristo Jesús. Ahora el Padre nos ama como sus hijos. Hemos sido perdonados en Cristo de nuestros pecados, de nuestras maldades, nuestras iniquidades. Y aunque Dios nos ama como sus hijos, sigue odiando nuestros pecados. Pero mira la diferencia. Dios no odia a sus hijos. A sus hijos no los considera abominables, ni detestables, ni repugnantes, porque estamos cubiertos con Cristo. Y ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en nosotros, y Dios ve a Cristo en nosotros. Y por eso dice la palabra del Señor que hemos sido aceptos en el amado. Tal vez seguiríamos siendo, o en cierta forma somos, como cualquier otro pecador, en el sentido de pecar. Por la gracia de Dios, y lo mencionaba, aprendemos a sujetarnos, a dominarnos, a tener control, templanza, dominio propio para no pecar como lo hacíamos sin Cristo. Pero seguimos pecando. Y a lo mejor en ese aspecto de seguir pecando no hay mucha diferencia entre tú, yo y los que no tienen a Cristo en su corazón. No sé, hermano, tal vez hasta haya personas que pequen menos que un cristiano. O sea, puede haber personas no cristianas que pecan menos que uno que sí es cristiano. Pero la diferencia no está en qué tanto, cuánto, con qué frecuencia, de qué volumen son nuestros pecados. La diferencia está en que Cristo está en nosotros, que hemos sido redimidos, perdonados, justificados y ahora gozamos de la comunión con Dios. En lo demás tal vez seremos iguales, pero somos hijos de Dios. Y eso marca una gran diferencia en la preferencia, la atención, el procurar, la atención que Dios tiene hacia la humanidad. No trata igual a los que no son sus hijos de como trata a los que sí somos sus hijos. Y tú gozas de ese privilegio si eres hijo de Dios. Tú disfrutas de esa bendición si eres hija de Dios. Y es algo incomparable. Más allá de la eternidad, lo que Dios está haciendo con tu vida hoy en día, en tu paso por esta tierra, es algo glorioso, es algo inmejorable, es algo incomparable, porque Dios te ama de forma especial, única y personal. Jesucristo pagó con su muerte el castigo que tú y yo merecíamos. Y por eso ahora nos podemos relacionar en amor con Dios. Acompáñame a Juan 14, 21. Dice la palabra del Señor: el que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Te pregunto, iglesia, ¿guardas los mandamientos de Dios? ¿Procuras ser obediente a los mandamientos de Dios? Si tu respuesta es sí, no de forma perfecta, claro, pero sí con la intención del corazón de ser obediente a Dios, entonces
amas a Jesucristo. Y si tú amas a Jesucristo, el Padre te ama. Y por lo tanto, el Padre a ti no te odia. Le eres agradable, se complace en ti, tiene contentamiento contigo, te ve con bondad y misericordia, está atento a tus necesidades, porque ve en ti que amas a Cristo. Y quien ama al Hijo es amado por el Padre. ¿No hacemos nosotros eso también en forma natural? Alguien que le hace un bien a mi hijo, alguien que lo ama, que lo procura, va a ser amado por mí. Eso mismo hace el Padre con nosotros. Claro que sigue aborreciendo tu pecado y el mío. Claro que sigue pareciéndolo repugnante cuando tú y yo pecamos. Detestable nuestras iniquidades y nuestras faltas. Abominable cuando fallamos a sus mandamientos. Pero su odio, su falta de atención, su rechazo y su repudio ya no están sobre ti. Sí sobre tus actos cuando pecas, pero ya no más sobre ti. A diferencia del pecador no cristiano, en el cual Dios sí tiene enojo, dice el Salmo 7:11. Dios está enojado con el pecador todos los días. Y mientras no se arrepienta, lo ama. Lo ama, pero está enojado con él todos los días. ¿No está contento Dios con el pecador no arrepentido? Contigo sí. Aunque pecas, Dios está contento contigo. Por supuesto, esto no significa que podamos pecar libremente y hacer lo que queramos. Cuando tú y yo pecamos, entonces nos estamos exponiendo a recibir el castigo de parte de Dios, porque Dios es el que ama, castiga y disciplina. Y estamos exponiéndonos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado porque Dios sigue odiando tu pecado, mas ya no a ti, porque Cristo está en ti. Ponte de pie y vamos a orar. Dios ya no te aborrece como persona, aunque sí aborrece tus acciones pecaminosas. Pero ese aborrecimiento, esa intolerancia a lo que tú y yo hacemos equivocadamente, ya no es para destrucción, como si lo es y será en el pecador si no se arrepiente. Quiero hacer dos invitaciones a los que están aquí presentes o los que están viendo la transmisión o estarán viendo esta grabación posteriormente. Si aún no eres hijo de Dios, Dios está enojado contigo. Te ama, pero no va a pasar por alto tus pecados a menos que te arrepientas. No creas en un Dios bonachón, condescendiente, que pasa por alto tus faltas y dice, ay, no pasa nada. No, Dios está enojado y muy enojado contigo porque has despreciado hasta ahora a su Hijo Jesucristo. Y Dios no lo va a pasar por alto a menos que te arrepientas de ello y pidas perdón. Si no lo haces, aún con el amor universal que Dios tiene por ti, Dios te va a destruir y arrojar al infierno. Así es que te exhorto, si estás en esa condición, a que ya no pases más tiempo bajo el aborrecimiento, bajo el rechazo de Dios. Confiésale hoy tus pecados a Él, arrepiéntete y pon tu fe en Jesucristo, porque Él ha pagado por tus culpas. Él ha sufrido el castigo que tú merecías, y si tú crees y recibes eso por la fe y te arrepientes de tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte, y entonces serás reconciliado con Dios. Ya no serás más su enemigo, ya no estarás más bajo su aborrecimiento y su rechazo, sino que serás adoptado como su hijo.
Segundo llamado que quiero hacer, si tú ya eres hijo de Dios, como creo la mayoría de los que estamos aquí presentes, pero vives en pecado, Dios te ama, pero no está de acuerdo con tu pecado y le es intolerante, le es repudiable. O tal vez has pecado y no te has arrepentido de ello. Yo te exhorto en el amor de Cristo a que no pierdas la oportunidad de pedirle perdón a Dios para que tu relación con Él sea restaurada. Mientras tú no te arrepientas de esos pecados, Dios no tendrá una comunión íntima contigo porque hay estorbo en esa relación. Dios te llama al arrepentimiento en este momento. No te expongas a sufrir un castigo severo de parte de Dios para hacerte volver en sí. Cual sea tu condición de estas dos, o simplemente reconoces que eres un pecador, no estás en pecado, te has reconciliado con el Señor como lo hicimos en esta mañana de forma preciosa, yo te exhorto a que tengas presente que cada vez que pecas, Dios le resulta desagradable eso que tú haces, eso que yo hago cuando pecamos. Y que Dios nos ayude entonces a arrepentirnos en este momento y ponernos a cuentas con Él. Vamos a orar por esto. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, esta tarde ya, por esta palabra que nos has compartido, nos has ministrado, Señor. Te rogamos, Padre, que si hay alguien en la audiencia, Señor, que no se ha entregado a Jesucristo, que tengas a bien convencerlo de pecado, de justicia y de juicio, para que se arrepienta de sus pecados y venga a los pies de Cristo, entregándole su vida, arrepintiéndose de todo lo malo que ha hecho, Señor, poniendo su fe en Jesucristo, creyendo que Él ha muerto por sus pecados y que de esta forma reciba de ti el perdón, salvación y vida eterna, Padre. Por aquellos, Señor, de tus hijos a los cuales amas y se encuentran en un estado pecaminoso o han pecado y no se han puesto a cuentas, también te rogamos que traigas convencimiento, Señor, para que procedamos al arrepentimiento, si ese es el caso, Señor, y estemos a cuentas contigo para que no haya más barrera que nos separe de tener comunión contigo, nuestro Creador. Padre, y haznos conscientes, Señor, todos los días de nuestra vida, lo que te es abominable, lo que te es repugnante a ti, que es el pecado y al que lo practica. Y todas las expresiones, Señor, de pecado no te son agradables, Señor. Por eso te pedimos que siempre que estemos a punto, que estemos a ser propicios para caer en pecado, que nos ilumine, Señor, recordándonos este mensaje, tu palabra, Señor, para no caer, para no tropezar, Señor. Y si eso sucede, Padre, también trae a nosotros esa convicción, ese dolor por haberte fallado, Señor, para ponernos a cuentas, arrepentirnos y que por tu gracia nos vuelvas a levantar para continuar nuestro caminar en Cristo. Por todo esto que te pedimos confiados, Señor, y agradecidos contigo, Señor, te damos gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados. Esta fue la primera parte. La próxima semana, Dios mediante, veremos la segunda parte de este mismo tema, que Él es intolerante al pecado.